Y aquí Riva Palacio habla de un grupo de empresarios poderosos que, dice él, desembolsaron un cheque de 7 cifras para marcar la ruta que deben seguir para que a quien el presidente Andrés Manuel, dice él, elija como su sucesora, él asume que va a ser Claudia Sheinbaum, o en el todavía, dice, remotísimo caso de que no sea ella sino él, no gane la elección en 2024. Dice en una parte de su escrito que personas que conocieron su reacción tras la presentación de la fórmula mágica dicen que quedaron contentos, entusiasmados y convencidos del camino a seguir, es decir, de la ruta que este grupo de empresarios que ya puso ahí un cheque de dinero, ojo, ahí tendríamos que ver dinero ilícito, dinero de dónde viene. Aquí ya Riva Palacio está dando pistas, hay dinero de por medio, por supuesto. No hay manera de que pueda existir algo como esto, o estas guerras sucias, o estas estrategias políticas, si no va de por medio el dinero. Acuérdense ustedes que la campaña sucia de 2006, cuando se decía que López Obrador era un peligro para México, fue una campaña de un marketing político muy bien hecho, que empataba muy bien con la geopolítica de ese momento, sobre todo de la región, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en América, sobre todo en Sudamérica, y eso traía un empate muy interesante en los tiempos políticos del país. Empataron muy bien esa leyenda negra de comparar a López Obrador con Chávez, de decir que López Obrador era un peligro para México, de tal forma que en el imaginario sí tuvo una repercusión importante, incluso de miedo, en los votantes que ya estaban más o menos pensando en votar por López Obrador, y de repente cambiaron de decisión. Esto es independiente del fraude electoral que hubo, ¿no? O sea, hubo un fraude en urnas, un fraude cibernético, un fraude en el PRE, por supuesto, pero estamos hablando de lo que antecedió a esto, que fueron campañas sucias. Todo esto fue financiado, y es financiado por empresarios poderosísimos, nacionales y extranjeros. Hay que acordar que nuestro país, si hay algo por lo que nuestro país no era democrático hasta 2018, con el triunfo de López Obrador, entre otras cosas, no solo por los fraudes tradicionales que el PRI armaba, no solo por los fraudes electorales que el PAN armó, por ejemplo, en 2006, con Fox en la presidencia, Ugalde en la presidencia del Instituto, todavía en ese momento, Federal Electoral. No solo era antidemocrático por eso, sino porque además había mucha influencia de Estados Unidos para seleccionar a quien tenía que dirigir al país, porque recordemos que Estados Unidos hasta 2018 veía a nuestro país como un país, un satélite de explotación y de saqueo. Y que la persona que estaba al frente y operaba desde Los Pinos ni siquiera era un gerente, pero pongámosle algo así para no decir otra cosa, ¿no? Un gerente. Veían al presidente de la República de Estados Unidos como una gerencia. Los dueños eran ellos. Los gerentes que administraban eran los presidentes que ellos también seleccionaban y les daban el visto bueno. Algo muy parecido como en la Nueva España, ¿no? La corona, que tenían representantes aquí, pero los machuchones, como dice el presidente, estaban en España. Aunque aquí se empezó a crear un grupo de privilegios muy importante que también administraban la conquista, ¿no? Por decirlo de esa manera. Bueno, en 2018 eso termina y se ve de una forma distinta, pero siempre con el poderío económico de la oligarquía. Es decir, no podríamos entender la repercusión tan fuerte que tuvo la campaña sucia de 2006 sin el presupuesto de la oligarquía. O sea, sin los empresarios, sin los potentados. Aquí de inicio, ojo, estamos hablando de 2006. Parece que no ha pasado tanto tiempo, pero ya es bastante. De 2006 a 2023 ha pasado bastante. Y dígale al país, pregúntele al país qué no ha pasado en estos años. Sobre todo desde el 2006 con Felipe Calderón, que es la peor desgracia que le ha pasado al país. Después, tal vez me atrevo a decir, después de la conquista, lo peor que le ha pasado al país es que Calderón llegara a la presidencia de la República. O sea, se las pongo de ese nivel. Aquí ya estamos hablando de 2023 y Riva Palacio está hablando de inicio, como inicia todo en la derecha y como tenemos que cuidar que no suceda en la izquierda. Las campañas internas, las campañas externas tienen que ser con la concientización, con el encuentro
con la población, con el pueblo, no a través de los medios de comunicación. No proponer desde los medios de comunicación, que son tribunas ilegítimas para poder hablar de un proyecto de transformación. Si hoy alguien de las corcholatas está pensando que su proyecto tiene que ser expuesto a través de tribunas ilegítimas, que son los medios del gran capital, los medios que forman parte del régimen salinista neoliberal, están equivocados, hay que anularlos, porque son tribunas totalmente ilegítimas. Y aquí está Riva Palacio hablando sobre esta cuestión, dinero. Ahí empieza mal todo. Ya estamos hablando de cheques de 7 cifras que sin vergüenza ni pudor y total cinismo Riva Palacio lo dice. No empieza con las ideas, no empieza con la estrategia, empieza con la lana, con el money. Un cheque de 7 cifras y les dice este grupo de empresarios la ruta que tienen que seguir. ¿Por qué tienen que ser los empresarios quienes decidan el proyecto político de la oposición o de la derecha? Porque son lo mismo. Porque la oligarquía, en este dragón de varias cabezas, sí hay una cabeza, o sí existía o existe una cabeza más poderosa que la otra, más grande que la otra, con mucho más poder que la otra. Los políticos antes tenían el gran poder. No, esto cambia. Hay un quiebre. Y los que tienen el dinero, los dueños del gran capital, son los que mandan, son los que ordenan. Entonces empieza esta reunión que nos cuenta Riva Palacio con un dinero de 7 cifras, o sea, no poquito dinero, bastante, no sabemos cuánto, pero ahí empieza. Y dice, nosotros vamos a ir con el plan. ¿Cuál es el plan? Aquí yo quisiera que pusiéramos todas las alarmas, que suenen todas las alarmas y que pongamos atención en esto. Mi querida audiencia resentida, que pongamos atención en esto que viene porque es muy peligroso. Las garras de la derecha van por los jóvenes de 18 a 39 años. Y más marcadamente en un sector de la población de 20 a 30 años. En esta reunión en donde de inicio sacan un cheque en los empresarios de 7 cifras, de 7 ceros, dice, o se cuenta, que el grupo que despertó la esperanza política de varios de los, dice Riva Palacio, macpatos de la oligarquía, ¿sí? De los potentados, es porque el subgrupo de 20 a 30 años, de acuerdo a un análisis que ellos hicieron y que ellos mandaron a hacer, o sea, estos potentados, hay una frustración y un enojo y una inconformidad de estas personas de 20 a 30 años. Eso es completamente debatible, ¿no? De inicio es debatible. No quita la idea de que van por ese sector de la población.